Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa más de aquí de la belleza del arte en nuestra radio TPC, en La Voz de América, Radio Libertaria, con nuestro querido amigo el Padre Rodrigo. Muy buenas noches, Padre Rodrigo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios por acá, por Italia. Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan constantemente, con perseverancia aquí en la radio. Qué bueno, me alegro que todo esté bien. Acá también, acercándonos a una fecha crítica, en Chile me refiero, donde se está jugando casi, podríamos decir, sin exagerar, nuestra bien querida patria, con todo lo que significa, con todo el aporte cultural que costó eh, 2 siglos en forjarse, eh, a punto de desaparecer por un cambio de constitución que elimina todo vestigio de trascendencia y de vida y de noción de libertades, sometiendo al ser humano en un proceso, ¿no es cierto?, de dependencia completa al devenir arbitrario, fortuito, cambiante de los que estén al mando en cada situación, y pasando por encima de todo la vida del que está por nacer, la vida de los niños, de su formación, educación. Bueno, ¿para qué les voy a contar más cosas tristes? Pero estamos a punto de vivir ese proceso ya este domingo 4. Nos queda un programa más antes de esa fecha, así que con un poco de angustia, pero con ganas de compartir con ustedes lo que hemos estado hablando y conversando, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo, todo este periodo que la radio nos ha brindado la posibilidad de compartir con ustedes lo que es el arte en su más profundo sentido, en su noción cultural, en el aporte que hace, con su función, ¿no?, intrínseca, extrínseca, es decir, hacia adentro y hacia afuera, y todas las vertientes que esto ha tomado a través de la deconstrucción de los principios filosóficos, de la metafísica que se ha ido destruyendo, y el arte feo que uno ve, que uno puede constatar, que ha ido degradando esto mismo, ¿no?, estos principios filosóficos. Siempre es bueno recordar que el arte no es inocuo, no es que un arte me va y otro arte no me va. Siempre es bueno recordar eso, no es que cualquier arte da lo mismo y si no me gusta no lo veo o no lo escucho. El arte va afectando la vida cotidiana, en el sentir, en el percibir, en la convicción de que cada ser humano va construyendo aquello que es bueno, de aquello que es bello, de aquello que es verdadero. No se pueden separar. Entonces, el arte, como ya lo hemos comentado otras veces, que ha sido abiertamente planeado para la deconstrucción del ser humano, buscando estructuras que van de acuerdo con esa idea, y en contenido también, es peligroso, es nocivo, y nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, los efectos que eso ha tenido en la sociedad en estos últimos tiempos, como los jóvenes, ¿no es cierto?, sobre todo los jóvenes, porque son los que más han ido, llevan más tiempo siendo permeados por esto, van cayendo, ¿no es cierto?, en esta disolución del ser, de lo bueno, de los valores, de lo trascendente. Así que, bueno, de eso es lo que hemos estado hablando, eso es lo que vamos a continuar hoy. El padre tiene una idea muy interesante, que es muy buena, ¿no es cierto?, de poder tomar un poco el mundo de las películas, que dentro de las artes es una que es muy masiva. Nosotros tenemos dos artes o dos disciplinas artísticas que son muy, muy masivas, que es la música y el cine. Y por lo tanto, ustedes van a sacar rápidamente conclusiones de que el progresismo, ¿no es cierto?, tanto de izquierda como de la derecha ignorante, digamos, ha tomado esas vías de construcción fuertemente, tanto en la música como en el cine. Entonces, vamos a conversar un poquito de eso hoy día, padre.
Efectivamente, has tocado ahí dos puntos que los venimos tratando, como ya los escucharán los amigos que nos sintonizan todas las semanas, esto de la deconstrucción o de esta situación, este contexto en que nos encontramos contemporáneamente. Entonces hay dos cuestiones. Primero, esto que se llama normalmente deconstrucción, es técnicamente hablando un método filosófico, práctico, dentro de todo un contexto que es más grande, que se le llama normalmente posmodernismo, ¿no? Como un periodo, como uno dijera, no sé, modernismo, o como cuando uno dice renacimiento, gótico, etcétera. Son todos nombres de ciertos periodos. Acá posmodernismo no solamente significa un periodo histórico que va más o menos a partir de entreguerras o después de las dos guerras mundiales en adelante, hasta el día de hoy, sino además tiene una connotación de pensamiento y todo lo que significa las consecuencias del pensamiento, ¿no? Nosotros sabemos que el ámbito del pensamiento genera acción y la acción es lo concreto que nosotros vemos y que nos afecta en el día a día. Entonces esto es que se llama posmodernismo, ese primer punto. Después vamos a ir dando un poquito más de luces de cómo viene todo esto. Y lo segundo es que cuando hablas de las artes preponderantes para este proceso de masificación del contenido de este ámbito histórico que es el posmodernismo, son las artes que vehiculan ese pensamiento que después genera acción. Tenemos las artes visuales en general y el cine en particular y las artes del oído o la música o lo que tiene que ver con la música en particular también. ¿Por qué? Porque recordemos que desde el mundo antiguo hasta el día de hoy, los dos sentidos externos, nosotros tenemos 5 sentidos externos, los dos sentidos externos más importantes, más potentes, que más captan gran rango de la realidad es la vista y el oído. En un tercer nivel, el primero es la vista, el segundo es el oído. En el tercer nivel es el tacto y de ahí vienen los otros dos, ¿no? El olfato y el gusto. Entonces, por supuesto que tenemos estos dos ámbitos de las disciplinas artísticas que tienen que ver con esos dos sentidos más potentes, la vista y el oído. Y cuando decía de la vista, que tiene que ver con el sentido externo más alto, es porque representa el ámbito, no solamente el sentido como el órgano, ¿no? La capacidad que uno tiene, sino que el ámbito que más se conecta con las dos facultades internas del ser humano, dentro del ser humano, que tienen que ver con el pensamiento. La imaginación, al nivel sensitivo, de las cosas concretas y limitadas, y la inteligencia, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento. Hago un paréntesis. Cuando digo inteligencia, no estoy hablando del cerebro. El cerebro es el órgano que capta toda la información que nos va entrando a través de los sentidos, pero la inteligencia, que es una facultad distinta, que está por sobre las cuestiones materiales, es la que va abstrayendo el pensamiento. Y por eso es que, por ejemplo, nosotros no solamente tomamos la información del externo, sino que además podemos procesarla y usarla independiente de la realidad que vemos fuera. Por eso son las matemáticas. Las matemáticas trabajan, por ejemplo, con la abstracción, con los números que no existen en la realidad. No es que hay un 1, un 2, un 3 flotando en el aire. Son fórmulas que el ser humano utiliza que representan la realidad, pero son cuestiones intelectuales. Entonces, en este sentido, las disciplinas que tienen que ver con la vista, las artes visuales, el cine en particular y la música, son aquellas que más pueden moldear el pensamiento y por lo tanto influir en la acción, y si influyen en la acción son disciplinas de cambio cultural, como dicen hoy día, ¿no? Cambio de paradigma, o sea, un modelo que nos va formando toda la realidad
circundante. Entonces, claro que los enemigos de la realidad, en definitiva la cultura de la muerte, han cooptado, han tomado preso, han secuestrado estas dos artes para poder masificar todas estas ideas de este contexto cultural que nosotros llamamos posmodernismo. Por eso que son de las más usadas y además de las más lucrativas, por supuesto, ¿no? Las otras artes también han sido afectadas, es decir, el ataque, la destrucción del arte ha sido total en todas las áreas, solo que estas son más masivas, ¿no? Llegan a más cantidad de personas en un instante y, y por lo tanto como el mundo progresista, eh, podríamos decir el progresismo no marxista, sino que un progresismo ignorante o de derecha, como también se le dice, tomó el arte no para la destrucción de la civilización, sino para lo prosaico, es decir, para una cosa muy vulgar como la entretención. Tanto estas dos disciplinas y todas las demás, pero esta en mayor masividad se han transformado en agentes de la entretención. Y ahí tienen toda una industria y todo un negocio, el arte como negocio, el arte como entretención, y las otras artes, ¿no es cierto?, han ido decayendo en lo decorativo e incluso en lo terapéutico, desvirtuando el verdadero sentido del arte. Entonces, estas dos disciplinas son importantes. Una de ellas es precisamente el cine. Hay unas series y películas que se han estado dando últimamente que tal vez en forma intuitiva podríamos haber reconocido elementos extraños en ellas que nos chocan, pero como uno siempre actúa de buena fe, uno termina, ¿no es cierto?, diciendo ok, y la acepta y pasa una vez, pasa una segunda vez, pasa una tercera vez, hasta que uno empieza a pensar que aquello que uno intuía estaba mal y que hay que adaptarse a esta nueva forma de ver las cosas. Hay algunas películas y algunas series que se han estado dando que sería bueno que pudiéramos empezar a entrar en detalle para poder conversar un poco de ella. Quizás para entender lo profundo de esto, como bien decías, que implica todas las artes y no solamente las artes, el arte está dentro de la cultura, que significan lo que hemos hablado otras veces de los valores culturales, entonces permea toda la vida. Este contexto cultural del que nos referimos permea toda la vida, todo lo que nosotros hacemos, ¿no? La política, la economía, la educación, la salud. Y en este caso que estamos tan en concreto hablando son las artes, ¿no? Las disciplinas artísticas, y dentro de las disciplinas artísticas, unas en particular porque tienen objetos y llegada, ¿no? En particular, y como bien decías, van moldeando de tal modo la vida humana que muchas veces es un poco así de modo subconsciente, ¿no? O inconsciente, subliminal, como decíamos antiguamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la idea esta del posmodernismo, que es este periodo en donde se presenta la realidad como con dos vertientes. Por una parte se presenta como desilusión de todo lo anterior, o sea, como que lo anterior no dio respuesta convincente de las necesidades del ser humano. Entonces, lo anterior, estoy hablando del modernismo y todo lo antiguo, lo clásico occidental cristiano, como si no hubiera dado respuesta. Entonces hay que partir de cero, como muchos artistas de esta época van a hablar, hay que partir de cero, hay que deconstruir lo anterior, hay que sacarle toda la sustancia y hay que poner una sustancia nueva. Bueno, eso es lo que sucede a través de las artes. Y segundo, cuando se habla, la palabra postmodernismo, post es lo que viene después, pero no es cronológicamente en primer lugar, porque posmodernismo es lo que estamos viviendo ahora, entonces es posterior a lo que se vivió antes, sino que posmodernismo quiere decir muchas veces superación. O sea, que lo de ahora es mejor que lo antiguo. Y vemos que en los discursos políticos nosotros escuchamos que lamentablemente los políticos de la deconstrucción
de todo este fenómeno de destrucción, más bien, van a hablar de que ellos tienen un grado un nivel moral y de vida mucho más superior que que nuestras generaciones precedentes, ¿no? Entonces ellos se van a poner como paradigma como modelos, ejemplos de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es una arrogancia tremenda. Pero es por eso, porque hay un deseo de superación. Bueno, entonces, para ir de lleno ya a lo que nos convoca, ¿no? De hablar de las series y películas, y sobre todo el fenómeno de las series, porque ha sido pensado para que precisamente dure más en el tiempo la retención del sujeto que esté expuesto a las ideas que se comunican con esto. Esto ya partió muy antiguamente, hablando en estos siglos, ¿no? Pensemos a partir del año 50, 60, ¿no? Como comienza todo este tipo de repeticiones en capítulos de una serie de películas o en este caso de novelas a largo tiempo. Y también está el fenómeno de las novelas o telenovelas en nuestro mundo hispanoamericano. Bueno, entonces ahora se da este fenómeno de las grandes industrias que van a producir sus propias películas. Estoy pensando, por ejemplo, y series, ¿no? Estoy pensando en Netflix, que es de las más populares, o Disney hoy en día, que está haciéndole la pelea. En su tiempo fue HBO o Hulu, ahora están de vuelta tratando de reproponer y hacer un choque entre diversas compañías. Y ahora también está el gigante Amazon que está también creando su propio material. Pero fíjense que independiente de las políticas de construcción de construcción de empresa, inversión y políticas, etcétera, hay un factor común que es la imposición de ciertos dogmas que van a permear la vida del ser humano. ¿Por qué? Digo esto último, porque alguien podría pensar, bueno, pero el arte en realidad tiene esa parte subjetiva, o sea, de propuesta de un artista, de un modo de ver las cosas, de un punto de vista de la realidad, etcétera. Sí, bueno, una cosa es que la subjetividad proponga, otra cosa es que esta subjetividad ya no es tan subjetiva, sino que es un colectivo empresarial que va a imponer aquello que nosotros los seres humanos de a pie tenemos que pensar y aquello cómo tenemos que comportarnos. Eso es una imposición y todo aquel que no se acomode a esto, tenemos la mal llamada cultura, porque falso no es cultura, es anticultura de la cancelación, o sea, de eliminar todo aquello que no conviene que se muestre en las diversas plataformas de redes sociales y acá también, en este caso el mundo del cine, las series y la música. Por lo tanto, es una imposición. Todo aquel que no participa de eso, se le aplican las reglas de la cancelación y se elimina a la persona de las redes sociales, se les quita el trabajo, son despedidas. Nadie puede hablar de los que somos espectadores de esto, porque si no, inmediatamente viene la policía del pensamiento y elimina nuestras publicaciones o las cuestiones pasan más allá, hay mucha agresión, ¿no? Incluso pasa de lo virtual a lo físico. Entonces, ¿cómo esto se va imponiendo? Esta mentalidad se impone a través de este medio de anestesia, sobre todo que es presentado, como bien decías, como entretención, o sea, como distensión, dispersión de las actividades industriales y laborales de la vida cotidiana. Entonces entra cuando el ser humano está desprovisto de toda vigilancia y por eso que lo moldea tan fácilmente y entra tan fácilmente como que uno ve modas en la calle, modas de pensamiento que han sido permeadas y que uno las siente a través del cine y de la música. Así que esto claro que influye y transporta esta doble valencia de este posmodernismo. Sí, a medida que comentaba esto, me acordé inmediatamente de
una serie que todavía no sale, pues no está disponible, la están realizando, pero ya se han filtrado varias escenas y trabajos que tienen bastante avanzado de Amazon, que no estoy seguro, pero creo que es Amazon. Es una propuesta basada en el mundo de El Señor del Anillo, que en algún momento, ¿no es cierto?, le pidieron ayuda a Peter Jackson, después lo dejaron afuera. Peter Jackson no estaba de acuerdo con los cambios que estaban proponiendo, y en el fondo es lo que se ve hasta ahora con las cosas que han realizado, es un proceso de construcción de la misma idea original que tenía el escritor, eh, que detalló con muy minuciosamente los subpersonajes que representaban distintas cosas, en base a tratar de sumarse y propagar esta idea, que es una ideología de género, de construcción de la sociedad, de ambigüedad, de tener que incluir a la fuerza eh, personas que sean femeninas o de raza negra. Han ido, ¿no es cierto?, trastocando toda la historia de Tolkien. Entonces, yo creo que el pobre Tolkien debe estarse ahí eh, sufriendo si es que se entera de lo que están haciendo con su obra, porque es un desastre. Hay unos elfos negros que nunca existieron, que cualquiera que tuvo la posibilidad de leer alguno de sus textos, aunque sea un pedazo, se entiende que lo negro de estos elfos no era por su piel, sino porque la corrupción los había vuelto oscuros. A esa oscuridad es a lo que se refiere, digamos. Eran personas oscuras no por ser negros, sino porque estaban corrompidos ya por cosas del mundo, ¿no? Se habían alejado de esa búsqueda de lo trascendente. Entonces, ejemplos como ese deben haber muchos más, de que van interviniendo, van cambiando, van alterando los personajes que naturalmente eran propios de la misma historia, todo con el objetivo, ¿no es cierto?, de acoplarse a esta mirada totalitaria de lo políticamente correcto, entre comillas, que es muy incorrecto, ¿no es cierto?, empezar a mentir, a fingir y alterar las cosas para dar esta idea claro, de que están siendo correctos, de que están siendo condescendientes, de que están siendo buenos con un supuesto persona que ha sido oprimida, etcétera, etcétera, alimentando y dando más fuerza a esta falsa idea de que es así, ¿no? De que en el fondo estas personas siempre han estado ahí marginadas. Lo que en algunos casos se ha dado, pero no necesariamente sistemático. También, ¿cuántas personas blancas siempre quedan marginadas de todos los procesos, de toda la historia, de todas esas? Todo el mundo queda marginado de algo y no por eso anda llorando ni anda pidiendo revoluciones, ni cambios, ni transformaciones. Simplemente justicia, no tener privilegios como lo que se está tratando de hacer hoy día, ¿no? Sí, pensaba en varias cosas ahí que tienen que ver con lo que estamos viendo cada vez más, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de que hay una imposición de un dogma, es decir, de ciertos principios absolutos, incuestionables, por aquellos mismos que después hablan en contra de la discriminación o la falta de tolerancia, o hablan, por ejemplo, retorciendo la historia, falseando la historia de la Inquisición y de la Iglesia y de lo que se hizo, por ejemplo, en Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Y ahora que sacaste el tema de la discriminación racial y todo eso, bueno, pero resulta que están haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, o sea, no permiten ninguna otra divergencia de opinión que no se le aplique este Ministerio de la Verdad, como incluso han querido hacer ahí en Estados Unidos, como en tantas otras partes, que son versiones modernas de una serie de otras políticas que se han dado en el tiempo.
Entonces, tomo el ejemplo de que se ve transversalmente en varias disciplinas, lo de la inclusión como se ve, ¿no? O sea, poner personajes supuestamente que han sido marginados de la sociedad, entonces ponen a la mujer, ponen a las minorías de LGBT y otros símbolos y signos y números, a las minorías raciales, etcétera. Bueno, pero se olvidan de que la minoría más perseguida de todas en absoluto, estudiada científicamente con número, es la minoría cristiana. En el mundo de hoy, 360 millones de personas cristianas son perseguidas por causa de la fe. Uno de cada 7 personas diariamente que es cristiana es perseguida. Vemos todos los días, por ejemplo, hoy día cada vez más en México o en Nigeria o en Medio Oriente asesinato de cristianos. Bueno, pero esa minoría entonces no cuenta. Claro, no cuenta porque representa todo lo anterior que ellos quieren demoler, que es la civilización occidental cristiana. Entonces, cuando se nos dice que las series son eh, neutras, por así decirlo, ¿no? Que solamente proponen una realidad, no, imponen una ideología y se transforman en medios de gestión política. O sea, no están poniendo personas de distintas minorías para que hablemos del problema racial. No. Están imponiendo una ideología para que se cree el conflicto. Tanto es así que hay publicaciones nuevas. Ahora acaba de salir en Nigeria la prohibición de que los blancos puedan hacer cualquier tipo de servicio o negocio en el mundo de la industria de la entretención. Entonces, si eso no es ideología, si eso no es imposición del dogma, entonces, ¿qué es? Bueno, y dentro de lo que Hollywood, ¿no? Habla de Hollywood y toda esta industria, ¿no? Así europea también, ¿no? De la industria de masificación de ideología, por ejemplo, en la música, una de las personas que lleva adelante todas estas controversias y estos fetiches y estos fanatismos es Demi Lovato. Y Demi Lovato acaba de sacar un disco súper blasfemo, tergiversando con toda la ideología progre las ideas de lo que es la fe cristiana contra de la iglesia con cosas, insisto, muy blasfemas y que ofenden a millones de personas que tienen esa sensibilidad religiosa. Pero anda a hacer algo en contra, por ejemplo, de otra sensibilidad religiosa como el Islam, en donde acaban de acuchillar a Salman Rushdie, un escritor, un mal escritor, eh, porque va en contra de la religión, o el judaísmo también, ¿no? Anda a criticar el judaísmo porque te saca la carta del holocausto, o sea, inmediatamente. Pero en cambio, con estas otras minorías no pasa nada. Bueno, entonces ahí vemos que es una imposición ideológica. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, quizás yo daría una especie de elenco de series que se están dando hoy día en donde nosotros podemos ver todo esto para ilustrar un poquito más, Ricardo. No sé si te parece. Sí, me gustaría. Yo he visto muy pocas series, entonces ahí me voy a ir informando también. Es muy bueno poder saber qué es lo que está pasando. Quizás entonces, bueno, en cuanto a películas es más obvio porque es una sola versión. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, en este tiempo tenemos una película Northman, el hombre del norte, ¿no? Que tratando de rescatar toda la cuestión indigenista, ¿no? Tenemos Northman o tenemos toda esta serie de superhéroes, los Avengers. Hoy día, en este año, ha salido Multiverso, que es ultra ideológica. En cada 5 minutos te aparece una cosa de ideología y además que es una cuestión muy infantil de promoción de temas muy infantiles o Spider-Man, por ejemplo, ¿no? El Hombre Araña. Bueno, todo el mundo Marvel y la DC, ¿no? Todo este mundo. Qué pasa ahí con el Hombre Araña? Eso, traté de buscar una reseña ahí que no lo he visto. No encontré nada, pero por qué está contribuyendo al proceso de construcción? Sería bueno aclarar ahí un poquito. Sí, yo creo que todas estas
estas películas que tienen que ver con el mundo del antiguo superhéroe o del antihéroe. Por ejemplo, una de las películas más importantes que salió en los últimos tiempos es el Joker. Entonces, este antihéroe que ahora es presentado con una veta de bondad y de justificación de su maldad, ¿no? Oye, Eh, esa película, padre, fue justo para lo que en nosotros fue la revolución, la insurrección del 18 de ¿eh? octubre, fue como en esas fechas, ¿no? No recuerdo si fue antes, un poquito antes o un poquito después o durante ese proceso, esos meses entre octubre, noviembre y diciembre, que aparece esta película completamente triste, amarga, de una persona que va destruyendo la ciudad y que goza con eso, con la barbarie, con el caos, que le achaca todos sus problemas a la sociedad, por lo tanto él se atreve a destruirla o intentar destruirla, como, como muchas de las cosas que nosotros veíamos en los jóvenes. Era increíble ver lo que pasaba acá en la Plaza Italia, en el metro, en los locales saqueados, destruidos, y la similitud con esa película, claro, para que se estuviese al aire se tendría que haber estado rodando hace bastante tiempo atrás, pero fue increíble la coincidencia de fenómenos muy tristes, ¿no es cierto?, que nosotros vivimos en carne propia, así en la misma ciudad, y compararlos con esa película que trataba de venderse como algo especial, incluso con alguna nominación al Oscar, etcétera, mientras nosotros veíamos que los efectos concretos de eso era muy lamentable, era la destrucción de nuestro país. Eh, sí, ahí pensemos, por ejemplo, en todo el problema que en Estados Unidos hubo con los movimientos raciales de Black Lives Matter, que tienen que ver netamente con anarquía, con destrucción de la sociedad, con destrucción de los valores, y se presentan como víctimas de la situación cuando son de los grupos más pagados. Basta ir a visitar las páginas que los auspician. Lo mismo que las minorías LGBT, que son eso, minoría, pero que es un lobby político. Entonces tiene el auspicio y el apoyo de las más grandes empresas de todo el mundo. Entonces, de minoría oprimida nada, todo esto de lo establishment, ¿no? Y así tanto sobre el indigenismo hoy en día que lucra con todo esto, personas que llevan adelante todo esto, esta barbarie, como bien has dicho, que se atreven a hacerse los líderes y las voces de los grupos que ni siquiera los apoyan, ¿no? Eh, entonces son todos estos que van inyectando en la economía grandes sumas de dinero para poder promover también la creación de estas bocinas de multiplicación de estas ideas malas. Ahí mencionaste también lo de los Óscares o los premios en general, hoy en día Goya en España, en nuestra Latinoamérica tantos premios que se dan a la industria cultural también están totalmente sumidos en la ideología y por lo tanto no se juzga el arte, sino que se juzga la ideología que vehiculan y al artista mientras más radical es en su ideología, mejor y eso es lo que premia, entonces el arte en realidad no es premiado y así sucesivamente. Entonces toda una industria que está siendo transmisora de todo el programa ideológico de fondo. Quizás antes de entrar ya en cada una de las películas, como me hablabas de los superhéroes o Spider-Man en especial, etcétera, menciono las otras, lo de las series para dar un poquito más de idea a la gente, que son las que están siendo al aire, y las menciono específicamente porque van a tener o van a representar aquellos puntos que son los que más se ven y permean todo esto, o sea, que más efecto causan en estos tres puntos que podemos discutir. En el mundo de las series de las distintas reproducciones y compañías,
Tenemos, por ejemplo, van a hablar de los niños o de los jóvenes, pero en realidad hoy día son los adultos también. Tenemos Arcade, hay una serie que se llama Arcade, o por ejemplo, Death, Robots and Love también, hay otra, que son todos de animación. Todo el mundo del manga, que para nosotros es la animación extremo oriental, o sea, japonesa, etcétera, también, todo ese mundo de promoción de ideología. Hoy día hay varias series muy populares. Tenemos, por ejemplo, esta de Squid Game, que es juego de calamares, también que es de producción extremo oriental, y que también pega mucho. Peaky Blinders también, hay una serie más bien de norte de Europa que también es muy vista. En su momento, en el mundo alemán, por ejemplo, que después se exportó a todo el mundo, es la serie que duró varias temporadas, que es Dark, que tiene que ver con toda una cuestión filosófica de fondo. Tenemos hoy en día, en Estados Unidos hay una que es muy vista, que es Ozark, de todo el tema de un trabajador, la economía, la corrupción del sistema, la inmoralidad, etcétera. También en el mundo anglo, en su momento Hulu, que es como Disney o como Netflix, digamos, propagó, y aún hoy día aparecen esta gente de los lobbies contra la vida, vestidas así, que es de Handmaid's Tales, también muy importante. Entre los jóvenes hoy día se ve Sex Education, ¿no? También es otra importante. Bridgerton, Sense8, Carnival Row, hay otra ahora último que es She-Hulk, ¿no? Como Hulk, ese monstruo verde en masculino. Ahora obviamente tenía que salir uno femenino, que es absolutamente ridículo, o sea, de una cosa terrible, neuronal, o sea, una cosa tremenda. Pero todas estas siguen ese mismo patrón. Lo que pasa es que como hay una gran inversión de dinero, claro, la producción de efectos, como dicen, prompts and assets, ¿no? Todos los recursos de cine son muy importantes. Entonces, claro, si todo el dinero está ahí, como dicen hoy día, estéticamente son muy llamativas, muy seductoras, y marcan, ¿no? Moda, los trendy. Entonces pega mucho, ¿no? Pero son todos estos paquetes de series. El Caballero de la Luna, creo que hay una en Disney también, ¿no? En la misma de Star Wars, que ahora está Obi-Wan Kenobi, etcétera. Bueno, todo eso con las películas son un mismo bloque ideológico que va a transmitir un modo de ver la realidad muy particular. Lo primero que uno puede revisar de todo esto es la ideologización como primer punto. Todas imponen un dogma ideológico único, de pensamiento único, que cualquier persona que disiente, ya que afuera absolutamente del mundo social real y virtual, ¿no? Eso sería bueno, hablar un poquito ahí como no las conozco, cómo van afectando, cómo van entregando esta distorsión. Si tomamos alguna de ellas. Eh, yo me acuerdo haber visto por accidente en algún momento eh, o sea, un pedazo de no sé si era serie, pero aparecía la Mujer Maravilla y estaba peleando con unos ladrones y que estaban robando el banco. Y me pareció bien que esté ahí haciendo como labor de policía, digamos. Y se enfrenta a ellos y estos delincuentes le dicen, ¿y tú quién eres? Y ella le responde, soy una creyente. Y eso me llamó tanto la atención que se me quedó grabado. Porque ella se presentara así, como soy una creyente. Y, y hay creo que, no sé si es la película o la serie, pero eh, creo que otra, porque tenía como otro tipo de ropa,
que había un personaje que era el personaje de los deseos o algo así, que quería, deseaba todo, deseaba, si usted desea algo, pídalo y yo se lo doy a cambio de algo, ¿no es cierto? Algo le quitaba, algo perdía, algo interno o algo externo, pero algo iba perdiendo. Y él, ¿no es cierto?, como si fuera un súper político moderno de los actuales, de los que nosotros solemos ver. Me recordó mucho a la gente del Fraude Amplio, que es de una agrupación acá en Chile que se dedicó a ofrecer todo, lo que no tiene y lo que nunca va a existir, a todo el mundo. Entonces, en esa película también aparecía esto de que pida, 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 y también, creo que era la misma Mujer Maravilla, decía algo así como, el mundo que teníamos era bueno, pero no lo habíamos valorado. Siempre hemos tenido sufrimiento, siempre hemos tenido problemas, pero todo esto es mejor que aquello que aquello a lo que estamos aspirando por simplemente buscar un deseo. Esa frase, ese diálogo que ella esgrime ahí, también me llamó la atención como algo positivo. No he visto las otras, entonces eh, me gustaría tener una idea de cómo es que, con que sea alguna frase en particular que usted se acuerde, padre, o no, o son cosas más generales, de elementos, ¿no es cierto?, que aportan a esta deconstrucción y que uno no se da cuenta dentro de la misma película. Sí, quizás hay que identificar tres niveles de acción de todo esto. Solamente un punto antes de entrar más de lleno en esto, que no solamente el proceso de inyección de dogmas de esta ideología se realizan durante la observación o la escucha, ¿no?, de la película o de la música, sino que también tiene todo un aparataje alrededor de la película que también va inyectando principios e ideas. Es decir, no solamente en el momento que uno está viendo la película, está escuchando tal música particular, está absorbiendo una serie de imposiciones dogmáticas de este nuevo culto del progresismo, sino que, por ejemplo, cuando se arman las premiers de esto, ¿no?, cuando todo cómo vive tal actor, cómo vive tal otro, lo que dijo en este Twitter, lo que dijo o lo que hizo en este canal, y entonces se lo sigue. Entonces, además de la película, está todo este mundo que va haciendo el repetidor de esta ideología. Y hoy día pasa que se le pregunta a los artistas la opinión de lo que tiene que ver, por ejemplo, en política. Y entonces se los usa para propaganda política de las ideas progres de este tipo. Entonces, como si ya el ser actor, por ejemplo, en el caso de una película, le diera la capacidad intelectual para opinar de arte perdón, de política y no tiene nada que ver. O sea, muchas veces las opiniones de estas personas son vanas, son vacías, no tienen contenido, son estupideces realmente, ¿no? Pero bueno, también está todo este mundo alrededor del cine que va creando repetición de ideas. Entonces, el primer elemento que uno tiene que identificar es de ideologización. O sea, insisto en la palabra, hay dogmas revelados por esta cultura de la muerte que se imponen y hay de quien vaya a siquiera cuestionar, a revisar uno de estos dogmas, como por ejemplo la inclusión de lo que nosotros veíamos, o el multiculturalismo, o por ejemplo hoy día otro de los fetiches ideológicos, la diversidad, ¿no?, que son todas cuestiones políticas, no tiene nada que ver con el respeto al prójimo, tiene que ver con Mm. política, o sea, de Ah, ya, ya, gestión política. ahí me estoy recordando alguna cosa más clara, que me acuerdo haber visto, claro, en Star Wars, claro, esto de la diversidad y de formas de ser extrañas, y bueno, ahí se justifica porque son como extraterrestres, pero tratan de poner esa idea de que podemos vivir en un mundo con cosas muy diferentes, muy extrañas,
Eh, Hace poco, ¿no es cierto?, he ido mirando esta visión de que en el fondo uno, si bien uno es un ser libre por la gracia de Dios, para poder elegir entre el camino correcto o el camino incorrecto, cuando, cuando elegimos el camino incorrecto, ese camino que tomamos libremente nos vuelve más tristes, más esclavos, es decir, el vivir en desacuerdo a nuestra propia esencia, a nuestra propia naturaleza, a esto que nos llama hacia el bien, nos provoca un tormento del cual, de alguna manera, si uno termina haciendo esto una actividad cotidiana, se transforma en un vicio, del cual uno no puede escapar, y eso significa, no es que yo lo quiero, sino que yo aun cuando lo quisiera, aquello está mal. Es decir, no todo lo que yo quiera porque lo quiero está bien, y en estas películas, en algunas escenas que se me vinieron a la cabeza, muestran, ¿no es cierto?, que las formas de vivir son todas válidas. Lo que es digno de respeto del ser humano, pero no su proyecto de vida. Porque si su proyecto de vida es ser pedófilo, por ejemplo, me acordé de una serie de un criminal que es mayor y anda con una niña, con una niña adolescente. Entonces, yo no puedo respetar ese proyecto de vida, porque no se trata de yo soy libre para respetar todos los proyectos de vida. Yo puedo respetar a la persona, pero no esa idea que va en contra de su propia naturaleza y él se está provocando daño, y etcétera, etcétera. No tengo por qué respetar todas las ideas, es decir, aquello que tenga sentido de lógica y esté de acuerdo con algo que sea bueno, es respetable. Si yo tengo un cuadrado y estoy diciendo es un triángulo, y ustedes tienen que respetar que estoy diciendo que es un triángulo, porque yo lo estoy diciendo, ustedes tienen que respetarme. No tienen que respetar esa idea porque es estúpida y es mentira y está contradiciendo la realidad. Lo estoy dando como ejemplo, ¿no? Entonces, cuando plantean un proyecto de vida que va en contra de la naturaleza, ¿por qué tengo que respetar eso? Eso no está bien. Bueno, era un pequeño paréntesis. No, y está muy, muy acertado lo que dices, Ricardo, porque esta ideologización como primer punto, o sea, de esta imposición del dogma, viene de la mano con una serie de elementos filosóficos muy importantes que han permeado este posmodernismo. La figura de Foucault, Michel Foucault, que es uno de los padres próceres de todo este pensamiento destructivo. Una de las cosas que él trabaja mucho es esta naturalización de lo extraño. Tiene un libro muy importante que es La historia de la locura, en donde el fin del libro es larguísimo, súper erudito, pero el fin del libro es normalizar que, como decías bien, ¿no? Lo extraño, lo loco, lo anormal o lo antinormal es la norma. Y todo el resto, en realidad somos anormales y nos tenemos que amoldar a eso. Recién me preguntabas, por ejemplo, de Spider-Man y todas las películas de superhéroes. Bueno, es que es un poco eso, lo mismo de Star Wars. Entonces, no es solamente que se crea un mundo paralelo, sino que es la normalización de ese mundo paralelo. Y que ese mundo paralelo es mejor que este, porque este que nosotros tenemos es corrupto. Entonces, te van a mostrar que todo es perverso. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las cuestiones de superhéroes. Es Spider-Man, es Star Wars. Hoy día hay una serie que es Carnival Row, que habla también de un mundo de la diversidad, son todos monstruos, y me hace pensar en lo que hemos hablado otras veces de la cultura clásica griega, cuando los griegos, para representar precisamente la deformación moral de una persona, lo hacían un monstruo. No era que el monstruo tenía derecho ahora de voz y voto, sino que lo representaban para identificar claramente a lo que puede llegar la bestialización de un ser humano. En cambio, ahora se lo promueve como algo bueno. Lo mismo hacen, por ejemplo, con estas otras series de todo el mundo de la animación, ¿no?
en Disney, por ejemplo, o Pixar, ¿no? Todo este mundo que va a proponer lo extraño como lo bueno. Entonces, es la normalización de lo deforme, lo raro moralmente o definitivamente malo, ¿no? Bueno, eso entonces es lo primero. Y lo segundo dentro de esta misma línea es que otro de los puntos que hacen todos este conjunto de industria cultural es la demonización del ser humano. Cuando digo demonización, quiere decir que el ser humano en sí, intrínsecamente, cualquier ser humano de cualquier parte del mundo ya es una especie de demonio encarnado, o sea, un ser perverso, un ser corrompido en su más profunda intimidad. Entonces es un parásito que hay que eliminarlo. Y eso viene de la mano, por ejemplo, con todos estos ecologismos, ambientalismos, en donde el ser humano es el parásito que le ha chupado la sangre a la madre naturaleza. Entonces por eso que hay que eliminarlo y se prefiere a los animales o a las bestias, y entonces se prefiere al extraterrestre, al diverso, etcétera. Bueno, hay series que lo presentan directamente, ¿no? Como que estas que hemos mencionado, de monstruos, etcétera. Como Pero, por Avenger, ejemplo, hay otras dos. Sí, adelante, Ricardo. es como Avenger. Avenger parece que tenía esa mirada de que el hombre es Tam- malo y que había que destruirlo. sí, sí, también tiene esto, ¿no? Pero hay unas series que son evidentemente como de monstruos, de seres deformes, ¿no? Todo exagerado porque tiene que ser bien brutal para que sea más estético y más visceral, ¿no? Pero incluso hay otras series que pasan como desapercibidas porque son de seres humanos, pero también son de demonización del ser humano, o sea, de que el ser humano está pervertido intrínsecamente, de que no hay ya salvación para él, de que no hay modo de salir adelante. Por ejemplo, una de las más vistas hoy en día es Peaky Blinders. Peaky Blinders es una historia del mundo anglo, en donde hay una mafia que lleva adelante todo un proyecto de vida, como decías, pero a razón de una serie de acciones inmorales y criminales. Entonces, toda la película, toda la serie es una serie de Netflix, ya lleva muchas temporadas, eh, presenta al ser humano como esta persona sin redención, o sea, y que solamente el emotivismo de la serie, o sea, que hay veces que tienen algunos ciertos valores de familia, el amor, obviamente, el amor y el sexo, ¿no? Son como que las únicas cosas de humanidad que se representan, pero en definitiva es un ser humano corrupto. Lo mismo ahora esta otra que también es muy popular, que se llama Ozark, que es el nombre de un lago en Estados Unidos donde un padre de familia que es un mafioso, que es un corrupto también, que ha hecho cosas malas, sumamente deplorables, pero que es justificado porque lo hace en nombre de la familia, del futuro, contra el sistema. Entonces, de vuelta, el ser humano demonificado, o sea, hecho una basura que tiene que ser eliminada, en definitiva. Entonces, se trata de presentar esa realidad de las personas, y lo que provoca es la reacción en este caso del televidente, digamos, o del serievidente, de decir, no, el sistema está malo, entonces es así efectivamente, tenemos que revolucionarnos, tenemos que responder en contra de esto, etcétera, etcétera. Bueno, son todo lo mismo Dark, esta serie alemana que yo decía que tiene que ver con filosofía, eh, el, Esa, el- el esa es retorno. en la que aparecía muchas veces cosas gnósticas, ¿no? En la Dark. Sí, tiene gnosticismo, tiene de toda esta filosofía extremo orientales, tiene Nietzsche a morir, Nietzsche, Foucault, ¿no? Tiene todos estos condimentos, ¿no? Como para cuestionar la realidad. Y ahora están dando este multiverso que siempre tiene que ver con universos paralelos. Estos universos paralelos que siempre son mejores que el universo nuestro. Y cómo a veces se entrecruzan, entonces hay que lograr que hay que encontrar la llave, el paso que nos permita como salvar desde esta nueva ideología progre toda
este mundo malo que han construido los seres humanos malos del sistema y de las élites, ¿no? Y sutilmente lo hace también otra serie que es Stranger Things, que va en la cuarta temporada, que también presenta esta doble realidad en donde hay una especie de canonización de lo raro, siempre de lo diverso, de lo compasivo emotivo, ¿no? Contra de toda esta élite patriarcal, hegemónica, etc. Y termino con esto último, que Marvel se atribuye, que crea toda esta serie, Marvel se atribuye a ser la industria que representa las minorías. Entonces, por ejemplo, en esta última película de Multiverso, va a poner una chica latina con una serie de símbolos LGBT, la banderita, tiene dos madres, ¿no? Entonces se presentan como las víctimas de una represión, pero son parte de la industria que tiene más ingresos de todo el mundo de este planeta, es el que tiene hoy en día la hegemonía cultural que cancela a quienes no opinamos igual. Entonces usan el victimismo, el resentimiento, como lo del Joker, para justificar la destrucción de la civilización. Claro. No, se venden como víctimas, pero ellos son los represivos. Es como el libro de Marcuse, ¿no? Ellos van reprimiendo todo lo que no sea compatible con su mirada que, que ataca todo lo que sea cristiano y permite cualquier otra forma de degradación, de crimen o de bajeza. Muy interesante, muy interesante. Ahí me surgieron varias inquietudes. Varias de esas no las he visto, o he visto un pedacito porque no me ha quedado tiempo. Eh, pero bueno, hay que considerar que a uno le toca ver estas películas, hay que verlas con cierta prudencia, con cierta calma, con cierta perspectiva, porque claro, en esto del multiverso es una sustitución de lo que nosotros aspiramos, que es la verdadera trascendencia, es decir, ellos están tratando de trascender eh, cambiando de universo. En el fondo no están yendo a ningún lado, están inventando una cosa paralela para fingir que están cambiando. Y claro, y el ser humano siempre se plantea como un ser malo que no tiene salvación y que es más importante en los animales que el mismo ser humano. Entonces, todo eso va colocando pequeñas metástasis en el pensar, en el inconsciente de la sociedad, a tal punto que matar a un ser humano, por ejemplo, todas estas leyes de aborto y esas cosas, ya no son tan importantes. Uno no se da cuenta, pero va esto que son, lo que tiene que ver con el mundo del arte, va afectando psicológicamente de manera muy fina, muy sutil. Está hecho a propósito, con muchos recursos, con gente que se mueve bien en esto, entonces son cosas peligrosas que van dañando a la sociedad. Y muchas veces pasa, ¿no es cierto?, que una abuela lleva a su nieto, vamos al cine para regalonear, ¿no es cierto?, recordando añoranzas anteriores, eh, y no sabe a qué va, ven la película juntos y la abuela queda con una sensación muy extraña de lo que vio y el niño, ¿no es cierto?, pues, al haber vivido toda esa experiencia ya empieza a ser permeado por esta ideología, por esta imposición de ver la sociedad a la manera que ellos quieren. Y quizás lo último, bien lo decías ahí, el último modo que afecta, ¿no? Eso psicológicamente, anímicamente a todo el alma, es la estupidización, ¿no? La idiotización al final. Porque incluso todas estas series son bien exageradas, pasan del amor al odio y de la violencia a las bromas cínicas e irónicas, etcétera. Todo parte de la industria de la entretención, en donde convergen las derechas y las izquierdas, ¿no? Entonces, esa idiotización hace que el ser humano ya no piense, que no esté tan atento a las cosas más importantes de la vida y por lo tanto todo lo otro, como bien decías, de la vida misma, ¿no? Ya es eliminado de su panorama. Entonces, la llamada aquí es a ver todo con mucha vigilancia porque más que nunca hoy hay una imposición ideológica. Entonces, no podemos ver estas cosas con
simplemente de un pasatiempo, ¿no? Pasar el tiempo, sino que hay que estar con los ojos atentos porque lo que están haciendo es permear nuestra alma. Y eso está absolutamente estudiado, ¿no? No es teoría acá de la subliminalidad ni de conspiración, sino que está absolutamente estudiado esto. Es el marketing económico político detrás. Es una industria, es una ciencia, se estudia en la universidad esto. Y ellos lo ocupan muy bien. Entonces hay que ser siempre crítico. No podemos dejar que nos metan en la boca venenos que al final nos van a afectar a nosotros, nuestros seres queridos. Entonces, mucha atención con todo esto y tener espíritu crítico y siempre estar atento a lo que poco a poco va sucediendo en nuestras almas y que tenemos que estar dispuestos a cortar con eso si no sirve, ¿no? Claro, recordar que este proceso de la construcción del arte se ha dado en todos los planos. Hay unos que son más evidentes, como en el caso de la pintura, la escultura, ¿no es cierto? Es fácil de ver, ¿no es cierto? La degradación, la deconstrucción, el montón de escombros, la pintura invisible, la banana en la pared, el bloque de excremento, los perros muertos, los peces en la pecera, etcétera, etcétera, en la juguera, ¿no? Hay cosas que son más fáciles de ver en el cine, que es una industria que está hecha para engañarnos y convencernos de manera muy sutil, con mucha entretención, con muchas herramientas. Siempre hay que ir con una con una cierta mirada crítica porque también ha sido permeado. Esas artes también han sido permeadas, todas en general. Entonces hay que estar atento a lo que se está diciendo, ¿no? La forma en aquello que se está contando y, y bueno, y atreverse a cortar con aquellas cosas que están mal, ¿no? Ya he escuchado muchas veces gente, amigos y conocidos que han estado participando en estos procesos de resistencia acá en mi país, en Chile, que ya no ven noticias, por ejemplo. Dice, no, yo ya no veo noticias, no pongo la tele, no enciendo el televisor a ver qué tanta mentira que me cuentan y la forma en que lo cuentan. Ese es un ejemplo. Entonces ahí ellos ya están actuando, ya están intentando ser críticos y mantenerse un poquito más sano, ¿no es cierto?, espiritualmente de esta enfermedad que ellos tratan de inculcarnos. Lo mismo entonces con el cine. Hoy día aprendimos un poquito, yo también, hay varias cosas que no sabía. Así que muchas gracias, padre. Palabras para cerrar. Sí, gracias Ricardo, gracias a todos los que nos escuchan por sintonizar a la radio y que nos da esta oportunidad tan bonita de poder hablar de estos temas. Quizás poco a poco iremos siguiendo en la profundización de esto porque son vetas que uno abre muy extensas, pero lo importante es lo que decías al final, cuidar el alma, ¿no? Cuidar y tener drásticamente estas actitudes de cortar aquello que nos sirve y que no nos ayuda a ser mejores seres humanos y que no nos ayuda a trascender. Entonces, animarlos a todos a buscar las cosas que nos hacen bien, objetivamente hablando, y a preocuparse de aspirar a bienes mejores, ¿no? Así que los saludo acá desde la ciudad eterna y los invitamos entonces para la próxima vez para seguir conversando con estos temas. Así que muchas gracias, Ricardo, y que Dios lo bendiga a todos. Muchas gracias, padre. Muy buenas noches a todos. Nos vemos en el próximo programa. Adiós, adiós.